Bona tarda, benvinguts al culte d'avui, dia 5 de juliol del 2020. Un diumenge més ens trobem online per poder gaudir de la lloança i de la paraula del Senyor. Començarem amb una pregària. Senyor, gràcies perquè mai ens falta de res, gràcies perquè ens guardes i ens cuides, Senyor. Et demano també per aquelles persones que estan malaltes o estan passant moments difícils, acompanya-les, Senyor, i que aviat es recuperin i puguin tornar a casa seva, Senyor, i a fer una vida més normal i plena de salut. En el nom de Jesús, amén. A continuació, veurem unes paraules del nostre amic i germà, Toni Cruz. Estimats germans, m'agradaria saludar-vos, especialment en aquest temps que estem vivint de pandèmia. Sembla que ara ja la cosa s'està acabant i entrem dintre d'aquesta anomenada nova normalitat i ja veurem com va. Però m'agradaria donar-vos ànims perquè nosaltres no estem sols. Tenim al costat nostre sempre el Senyor, el seu Sant Esperit, que ens consola, ens dona força, ens dona esperança, ens dona ànims, i perquè la nostra vida no depèn de cap virus. La nostra vida depèn de Jesucrist, només això. I tot el que passa, ell ho controla. Està tot en el seu control. Ens han canviat molt les coses. A mi personalment, que viatjava tant donant xerrades, ara viatjo però per les zones, per Zoom, videoconferències, ara tothom vol videoconferències. Són més barates, clar, que anar de viatge, però ens hem d'adaptar a la nova realitat. I, bueno, estic content de poder-vos saludar i m'agradaria llegir-vos un text que coneixeu molt bé, de la paraula, que diu: viviu sempre contents. Això està a la primera carta als Tessalonicencs, al capítol 5, i és el verset 16. Viviu sempre contents. Pregueu contínuament. Hem de continuar pregant, germans. Doneu gràcies en tota ocasió, tant si la cosa va bé com si la cosa no va tan bé. Això és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist. Germans, us estimem. Endavant, que el Senyor us beneeixi sempre. Benigne i compassiu és el Senyor, lent per a la ira i gran en bondat. Bondadós és el Senyor per a tothom, i la seva misericòrdia s'estén a tota la creació. Que et glorifiquin, Senyor, totes les teves obres i que els teus fidels et beneeixin. Que proclamin la glòria del teu regne i que manifestin el teu poder per a fer conèixer als mortals els teus prodigis i el gloriós esplendor del teu regnat. El teu regne és regne de tots els segles i el teu imperi és per a totes les generacions. Fidel és el Senyor en totes les seves paraules i bondadós en totes les seves obres. El Senyor sosté tots els que podrien caure i redreça tots els decaiguts. Aprofito també per recordar-vos que teniu el fulletó per consultar els motius de pregària, com d'altres activitats que encara s'estan fent telemàticament, com dimecres que teniu la reunió de pregària, si us voleu connectar a les 8 del vespre, i d'altres activitats també com l'escola dominical i altres coses. Aprofito també per dir-vos que si voleu ofrenar, com que encara no ho podem fer de manera presencial, aquí sota sortirà el número de compte de l'Església on podeu aportar la vostra contribució. I seguidament passem a la lloança, que també és un moment que gaudim molt, malgrat que estem lluny, però sabem que ens agrada i cantem tots junts en la distància. Endavant la lloança. Llueu el Senyor, perquè és bondadós, perquè és etern el seu amor. Ets tu l'única
volia tant, Jesús. He confiat, sempre m'has ajudat, m'has regalat la teva salvació. Avui ja roig en el meu cor, amb el meu cant et lloaré. Jo enlloaré i et glorificaré. Jo enlloaré, oh mon Jesús. Jo enlloaré i et glorificaré. Jo enlloaré, oh mon Jesús. En tot moment jo enlloaré. 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 Jo enlloaré i et glorificaré. Jo enlloaré, oh mon Jesús. Jo enlloaré i et glorificaré. Jo enlloaré, oh mon Jesús. Així parla Déu, el Senyor que ha creat el cel i l'ha desplegat, que aferma la terra i tot el que hi brota, que dona el respirar a la gent que l'habita i l'esperit als qui s'hi mouen. Ets el meu respirar, ets el meu respirar, santa presència, viu dins de mi. Aquest és el meu pa, aquest és el meu pa, recta paraula, parla per mi, i jo sense tu em desespero. I jo sense tu perdut em trobo. Ets el meu respirar, ets el meu respirar, santa presència.
el meu respirar. Ets el meu respirar. Buenas tardes, como cada domingo estamos muy contentos de que podáis compartir la celebración dominical junto a todos nosotros. Preparamos esta reunión con mucho cariño para justamente que todos podamos celebrar, todos podamos disfrutar de esta reunión dominical. Así que gracias por compartirla con nosotros. Y en esta semana queremos compartir con vosotros un texto que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículos 16 al 19, y luego vamos a explicar algunas cosas acerca de este texto. Pero antes quería comentar que en estos días he estado preguntando a varios de mis amigos cuál título emplean ellos para referirse a Jesús de Nazaret. Y las respuestas fueron muy interesantes. Tengo que decir que tengo amigos muy bíblicos, tengo amigos que la verdad dominan mucho las escrituras. Las respuestas fueron que ellos cuando se refieren a Jesús, se refieren a Jesús como Señor, Cristo, Salvador y Dios. Y me parecía interesante justamente porque estos títulos para referirse a Jesús se empleaban ya desde la iglesia al principio, en la iglesia primitiva, siglo I y siglo II. Y es interesante porque justamente la iglesia primitiva empleaba 5 términos concretos para referirse a Jesús, que eran Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y esas 5 palabras formaban un acróstico que formaban la palabra pes ixoia en griego. Por eso, el símbolo del pez se utilizó desde el principio de la iglesia cristiana para referirse a los cristianos. En muchas casas de los creyentes había un pez dibujado, pero era sobre todo por eso, porque la palabra pez en griego, que es ixoia, forma el acróstico Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Una manera sencilla de explicar a Jesús, de decir quién era Jesús, de reflexionar acerca de esos 5 términos teológicos profundos, pero a la vez fácil de recordar. Las personas que tienen mala memoria como yo, nos es fácil recordarlo con este acróstico. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, la palabra ixoia, la palabra pez en griego. Otro término que también se utilizó desde muy temprano en la iglesia cristiana fue el término pantocrátor. El término pantocrátor, que también es una palabra en griego que significa todopoderoso. Y más adelante en el arte bizantino y románico, y de hecho en Cataluña hay muchas iglesias del arte románico, se expresó, se materializó, se ilustró, se dibujó a Jesús como el Pantocrátor, aquel que estaba por encima de todo, el Señor del cielo, de la tierra y del universo. Y digo que también es interesante esta designación porque a los creyentes en la iglesia primitiva también les sirvió mucho entender a Jesús como el Pantocrátor. Mirad, en el Imperio Romano la figura de más autoridad era el emperador, era el César. Y los cristianos, llamándole a Jesús Pantocrátor, estaban enviando un mensaje, estaban diciendo que Jesús estaba por encima del emperador. Mientras el emperador era el señor del imperio, Pantocrátor, Jesús, era el señor de todo el mundo, de todo el universo y de toda la creación. Así que ambas formas de referirse a Jesús, tanto Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, como Pantocrátor, me parecen formas que ayudaron mucho en la historia de la iglesia, ayudaron mucho a los creyentes a entender quién era Jesús y a comunicar su fe en Jesús a las personas de su entorno. Y si yo te preguntase en este momento, ¿cuál de las 2 formas para referirte a Jesús prefieres? ¿Qué me dirías? Por favor, contesta, por favor, compártelo con nosotros. Puedes dejar los comentarios aquí en el canal de YouTube, en el sitio de los comentarios del vídeo. Puedes explicarnos cuál de las 2 formas prefieres. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ixoia, o Pantocrátor. ¿Cuál de las 2 te gusta más? ¿Cuál de las 2 prefieres? Y aunque os he comentado que me encantan estas 2 formas de referirse a Jesús, y que a lo largo de la historia estas 2 formas ayudaron a mucha gente a reconocer, a conocer quién era Jesús y a comunicar su fe cristiana a otras personas, en este día, en este momento, me gustaría compartir contigo otro título que se usa en el Evangelio para referirse a Jesús. Es un título no tan famoso
como estos dos de los que hemos hablado hace un momento. Pero es un título que también me parece relevante y que si le prestamos atención podemos encontrar una significación teológica y una relevancia para la vida singular y yo incluso diría espectacular. Así que por favor acompáñame a leer el Evangelio de hoy, Mateo 11, de los versículos 16 al 19, y allí vamos a encontrar esta designación, este título a Jesús, que a mí me parece muy llamativo, muy retador, y que puede comunicarnos una verdad fundamental del Evangelio profundo, que si meditamos sinceramente en esa verdad, incluso puede llegar a transformar nuestras vidas. Así que por favor, acompáñame a leer el texto de esta tarde. Como os he dicho, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 16 hasta el 20. Dice así, es Jesús que está hablando, Jesús está hablando con la multitud y les dirige estas palabras. Mirad qué dice. Dicen, pero ¿con qué compararé esta generación? Dice Jesús. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hechos. Si nos hemos dado cuenta, nos habremos percatado que aquí en este texto a Jesús se le llama amigo de pecadores. Nada más y nada menos que de esta forma. Amigo de pecadores. Para ser honesto, no encuentro otra mejor definición para referirnos a Jesús que estas tres palabras. Jesús, amigo de pecadores. Si algo vemos en los evangelios es justamente esto. Si algo vemos en los evangelios es a Jesús estando cerca de aquellas personas de las que nadie quería estar cerca. En la época de Jesús pasaba algo muy similar a lo que pasa hoy en día. Fijaos, en la época de Jesús había unas personas, algunos pocos, que se consideraban mejores que los demás, se consideraban más santos que los demás. Y estas personas que se consideraban más santos que los demás, trataban a los demás con desprecio, con menosprecio, y les señalaban como pecadores. Y cuando Jesús aparece en escena, Jesús se pone al lado de aquellos que son menospreciados, de aquellos que son llamados pecadores. Esta gente hacía lo que también hacen muchos creyentes hoy en día, que se pensaban mejores que los demás porque daban el diezmo, porque asistían a la sinagoga y porque tenían un lenguaje muy piadoso. Y esta gente que se consideraba buena, se consideraba tan buena que pensaba que estaba más cerca de Dios, y por eso las otras personas que no vivían como ellos, que no creían como ellos y que no vestían como ellos, a esas otras personas les llamaban pecadores. Y entonces Jesús entra en escena, y cuando Jesús entra en escena, se pone al lado de aquellos que son llamados pecadores. Y si nos ponemos a analizar y a pensar quiénes eran estas personas con las que Jesús convivía, a las que Jesús estaba cerca, cómo eran estas personas, nos daremos cuenta de cosas muy interesantes. Mirad, en el grupo de los seguidores de Jesús había celotes, que eran algo así como terroristas, había publicanos que estaban considerados traidores a la nación judía, había algún que otro centurión romano a la que Jesús también le hizo un milagro, es decir, estaban los opresores de los judíos también allí entre las personas a las que Jesús beneficiaba. Había enfermos, extranjeros, pobres. Ese era el grupo de personas que conformaban los seguidores de Jesús, que conformaban los amigos de Jesús. Y esto hace que muchas veces yo me pregunte, si Jesús viviese hoy en día, ¿al lado de quién estaría Jesús? Si Jesús estuviese con nosotros hoy en día, ¿en dónde encontraríamos a Jesús? ¿Cerca de quién? ¿Al lado de quién? ¿Conviviendo con quién encontraríamos a Jesús? Creo que esta pregunta es muy importante. Creo que es una pregunta que debe hacerse la Iglesia y que debemos hacernos nosotros los creyentes de hoy en día. Hace unos días
una voluntaria de Espai Supem, que es el comedor social en el que soy voluntario, en el que soy colaborador, me dijo la siguiente frase, y esa frase me hizo reflexionar. Ella me dijo: mira, Nelson, si Dios existe, Él debe estar muy enfadado conmigo. Si Dios existe, Él debe estar muy enfadado conmigo. Y esta chica no va a la iglesia, pero viene de familia cristiana. De hecho, me parece que su abuelo era pastor de una iglesia. Y me llamó mucho la atención porque esta es la imagen que ella tiene de Dios, un Dios que está enfadado con las personas que se consideran a sí mismas pecadoras. Y ella piensa esto de Dios justamente porque este es el Dios que la iglesia ha predicado muchas veces, un Dios enfadado, un Dios que está esperando que tú cometas algún error, que tú caigas en algún pecado para castigarte con el látigo y con el palo de la disciplina. He de confesar, hermanas y hermanos, que yo también creía en ese Dios. Y yo también prediqué a ese Dios. Y prediqué en ese Dios, temía a ese Dios, hasta que leyendo los evangelios me tropecé con Jesús de Nazaret. Y me tropecé con un Jesús al que no le importaba que se le llamase amigo de pecadores. Y cuando entendí esto, me di cuenta que esas dos imágenes de Dios no encajan, no son compatibles. ¿Cómo puede ser que yo piense, que yo hable, que yo predique de un Dios enfadado que está esperando que cometas algún pecado para castigarte y para mandarte el látigo de la disciplina? Y que por otro lado en los evangelios encontremos a un Jesús que está conviviendo con personas llamadas pecadores y que no le importa en absoluto, todo lo contrario, Jesús come, bebe y se ríe con esas personas. Así que eso tiene que hacer que la iglesia, al entender eso, al identificar esa incompatibilidad de esas dos imágenes de Dios, piense cuál es la correcta, cuál realmente es la imagen de Dios de la que nos habla Jesús de Nazaret. Creo que esto es importante que reflexionemos en ello. Creo que es importante que entendamos que Jesús entiende, que Jesús piensa que el título amigo de pecadores no es un título incorrecto, sino que es un título adecuado para referirse a su misión, a la misión que Él tiene hacia la humanidad. Y pienso que este título es maravilloso, que la expresión de llamar a Jesús amigo de pecadores es maravillosa, sobre todo por dos motivos, sobre todo por dos razones, y me gustaría compartir estas dos razones contigo en este momento. Por favor, presta mucha atención porque creo que esto es importante, creo que esto es central. Sobre todo entender esto puede transformar la vida de una persona. Mira, entender estas dos razones, puede transformar la vida de una persona. En primer lugar, si eres un pecador o eres una pecadora, Jesús no te rechaza. Hay que entender esto. Si eres un pecador o eres una pecadora, Jesús no te rechaza. Mucha gente piensa que sí, pero en los evangelios encontramos a un Jesús que convive, come, bebe, ríe con gente pecadora. Y Jesús está interesado en estar cerca de las personas pecadoras, en entender a las personas pecadoras, en comprender a las personas pecadoras y sobre todo en ayudar y restaurar a esas personas pecadoras. Mucha gente se aleja de Dios porque tiene la idea de ese Dios enfadado del que hablamos hace un momento. Pero en la historia del hijo pródigo, en el que encontramos que el hijo pensaba que el padre estaría enfadado con él, vemos que esto no ocurre. Vemos que el hijo, cuando llega a la casa del padre, se encuentra con la sorpresa de que el padre está contento, está alegre de que el hijo regrese al hogar. Y esta es una imagen maravillosa y hermosa acerca de cómo es Dios. Dios está enfadado con el pecador, Dios quiere castigar al pecador, Dios quiere alejar de sí a la gente pecadora. En Jesús encontramos que en lugar de eso, Jesús se acerca a aquellos que por su pecado se han
alejado de Dios. Cuando vemos a Jesús en los evangelios, encontramos a un Jesús que se acerca a las personas pecadoras. Así que, si tú piensas que eres un pecador o una pecadora, Jesús está interesado en conocerte. Jesús está interesado en estar cerca de ti. Jesús está interesado en entender qué ocurre en tu vida. Y sobre todo, Jesús está interesado en sanar y restaurar tu vida. Eso es lo primero. En segundo lugar, hemos dicho que Jesús está interesado en ayudarte. Jesús está interesado en sanarte y en liberarte de cualquier cosa que está haciendo de tu vida algo negativo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús hace esto? Y es lo que queremos explicar en segundo lugar. Mira, la propuesta sanadora de Jesús es una propuesta desde el cariño, es una propuesta desde el afecto. Jesús, nos dice el texto, que Jesús come, bebe y se ríe con los pecadores. Porque Jesús entiende que cuando los seres humanos nos sentimos aceptados, nos sentimos queridos, nos sentimos comprendidos, entonces en ese momento los seres humanos abrimos nuestra intimidad y empezamos a comprender cuáles han sido las causas por las que nos hemos sentido marginados y rechazados. Empezamos a identificar esas heridas ocultas, esos pecados ocultos. Empezamos a identificar todo aquello que nos esclaviza y nos roba la dignidad. Y Jesús quiere sanar todo esto desde la proximidad, comiendo, bebiendo y riéndose con nosotros. Y la única manera de hacerlo es queriéndonos, es amándonos, es aceptándonos para que nosotros nos encontremos cómodos con Él y que Él empiece a realizar una obra sanadora de dentro hacia afuera en nuestras vidas. Jesús no nos rechaza porque seamos pecadores. De hecho, Jesús es amigo de los pecadores. Porque Jesús sabe que estando cerca de nosotros es desde donde Él puede ayudarnos, desde donde Él puede impactar nuestras vidas, donde Él puede restaurar todo aquello que nos roba la dignidad. Me gustaría dejar el pensamiento de hoy en este punto y me gustaría que nos despidiésemos hoy con un deseo. O sea, me gustaría despedirme de la reflexión de hoy deseando que conozcas esta nueva faceta de Jesús. Es verdad, Jesús es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, ixoya, eso es verdad. Es verdad, Jesucristo es Pantocrator, son términos teológicamente correctos para referirse a Jesús, pero también me gustaría que a partir de hoy empezases a conocer a Jesús también como el amigo de los pecadores, que empezases a entender a Jesús como alguien que está cerca de todos aquellos que alguna vez se han sentido rechazados y marginados por la gente religiosa, por la iglesia o por aquellas personas que se consideran mejores que los demás. Jesús, el amigo de los pecadores, es tu amigo y es mi amigo. Y si en algún momento quieres comer, beber y reírte en un sitio seguro donde no te van a señalar, te puedo decir que te puedes poner en contacto con nosotros y seguramente podemos reírnos, podemos comer y podemos beber y que nadie te va a señalar, porque esto es justamente lo que hacía Jesús. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana y quédate un poquito más porque a continuación vamos a oír una canción de la coral Aleluya. Hasta la semana que viene.
això és tot. Fins aquí el culte d'aquest diumenge i ens veiem al pròxim. Cuideu-vos molt.